Damos gracias a Dios que nos permite abrir su santa palabra en esta tarde. Vamos a pedir la dirección de Dios para meditar en su palabra. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos permites abrir tu santa palabra y rogarte, Señor, que nos dirijas y nos presidas a través de tu Santo Espíritu. Permite que podamos tener el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, lo podamos atesorar y lo podamos vivir, Señor, y podamos así honrarte y glorificarte. Te lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un pasaje muy conocido. Normalmente yo no empiezo mis meditaciones con ilustraciones, pero hoy encontré una que me agradó para iniciar nuestra meditación. Y dice como sigue: alguien que visitaba por primera vez aquella iglesia se acercó al pastor al terminar el sermón y le dijo: Pastor, estoy buscando la iglesia perfecta. ¿Me puede decir dónde está para asistir a ella? A lo que el pastor le respondió: no te esfuerces en buscarla, porque si la hallaras, al entrar tú, dejaría de ser perfecta. ¿Sí entendieron, verdad? Pero no hay perfectas, y muchas veces nosotros buscamos y queremos que las iglesias sean perfectas. ¿Nuestra iglesia es perfecta? Si fuera perfecta no estaría aquí. Las iglesias perfectas están allá arriba, ¿verdad? Y nada más hay una, no hay muchas iglesias. Y esto viene porque a veces pensamos y decimos: ¿por qué voy a ir a la iglesia? Si no estoy tan mal, no me siento tan mal. O a lo mejor alguien les ha comentado, pues no, hay dos corrientes. Una que dice, yo no tengo necesidad de iglesia. Y otro que dice, soy tan malo que no puedo ir a la iglesia. ¿Y quién está en lo correcto? Pues ninguno de los dos, ¿verdad? ¿Y ustedes por qué vienen a la iglesia? Algunos porque los trajeron de pequeños y otros, bueno, porque los traen, porque vienen con los papás todavía. Pero ¿cuál sería el pensamiento de nuestra estancia y nuestra visita en la iglesia? ¿De verdad sentimos estar en la iglesia? ¿O por qué estamos aquí? ¿Se dieron cuenta del pasaje, que es un pasaje muy conocido, el fariseo y el publicano, verdad? ¿Qué hace cada uno de ellos? El publicano dice, qué bueno que no soy tan malo, ¿verdad? Hay otros peores que sí necesitan estar en la iglesia. Y el publicano dice que ni siquiera levantaba su vista. ¿Por qué? Se sentía tan pecador. Y yo creo que así deberíamos entrar nosotros y sentirnos cuando llegamos aquí. ¿Por qué no todos vienen a la iglesia? ¿Y por qué no todo el pueblo de Dios, que debería estar en la iglesia, no está? Y algunos piensan que la iglesia, perdón la expresión, pero dicen muchos, dicen que la iglesia está llena de hipócritas. No lo vamos ahorita a juzgar ni lo vamos a tratar. Pero, ¿por qué? Porque la iglesia dice, es que todos dicen que son buenos y resulta que la iglesia está llena de situaciones y problemas en los hogares, en los trabajos, y todo lo que nos rodea está lleno de situaciones difíciles. Y dice, pues ¿qué no la iglesia es para que no haya problemas y para que todo esté en paz y todos vivan en paz? Pues pensamos que debería ser, ¿verdad? Que la iglesia es que todos felices, todos pues sintamos ese amor. Pero ¿realmente sentimos todos el amor de todos? ¿O de algunos no? Yo creo que si de algunos no lo sentimos, que sí, porque nosotros tampoco no lo damos.
Si yo siento que alguien no me quiere es porque yo no lo quiero. Y entonces, a veces salimos de la iglesia y decimos, bueno, ¿y cómo es nuestra vida saliendo de la puerta para allá? Nuestros cultos terminan a veces a las 12:30, 1:30, depende de qué tan largo esté el mensaje, y salimos y ya no regresamos. Y cuando salimos, ¿cómo es nuestra vida? Otros, bueno, salimos, comemos y regresamos, y después de las 6:30, 7, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida en la semana? Y por eso nos dicen, es que son muy hipócritas, porque allá pues dicen todos muy santitos, cantando y muy bonito, y se abrazan y se saludan. Y afuera, ¿cómo somos? Pues tenemos problemas en nuestros hogares, y ya alguien se enojó, ya alguien dijo algo, y entonces dicen, es que no es cierto, ustedes no son como realmente dicen que deben ser. Si en algún momento me equivoco, díganme y me interrumpan, me dicen, no, en nuestra casa todos los días todo es dulce, nadie se enoja, nadie dice que no, todos lo que más dicen estamos de acuerdo. ¿Sí habrá alguien así? Entonces hay gente que aprovecha eso y dice, es que ¿para qué voy a la iglesia? Miren cómo regresan, cómo son en la semana, no tiene caso estar ahí. ¿Pero qué es la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? Realmente, pues somos santos porque somos apartados, pero no santos en el sentido de ser perfectos. Porque si fuéramos perfectos, pues no estaríamos aquí. ¿Dónde estaríamos? Si fuéramos perfectos, ¿dónde estaríamos? En el cielo, exactamente. No podemos estar aquí y ser perfectos, ¿verdad? Y entonces a veces decimos, bueno, pero yo no soy tan malo. Y entonces nos empezamos a hacer parecidos al publicano, ¿verdad? Bueno, hay otros peores y que se la pasan en el chisme y se la pasan criticando y no trabajan y no hacen. Yo no soy como aquellos. Y entonces, ¿qué pasa en nuestra iglesia? ¿Qué es nuestra iglesia? Pues nuestra iglesia es un lugar donde venimos a curarnos, donde venimos los enfermos, los que nos sentimos mal espiritualmente. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de estar en algún hospital internos, no de visita, internos. Un día por lo menos, o medio día que los atiendan. ¿Sí todos han pasado o ninguno ha pasado por esa situación? Y cuando los llevan y cuando dicen, hay que ir al hospital, ¿qué dicen? Sí, yo quiero ir al hospital. Y de 3 años para acá, menos. Nuestra opinión de los hospitales ha cambiado porque ahora los hospitales son contaminación de COVID. Si es que no son hospitales COVID, ¿verdad? Porque cuando empezó la pandemia, recordemos que todos los hospitales los cerraron y fueron COVID. Entonces, pues no, ¿cómo ir a un hospital? Pues bueno, ya empezaron a abrirse algunos, y antes, cuando no estaban cerrados para esa situación, ¿quién quería ir a algún hospital cuando sufría algún accidente? ¿Sí de veras querían ir al hospital? No, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo creo que, igual que en la iglesia, los hombres, menos que las mujeres, queríamos ir a los hospitales. La mujer pues todavía sabe que tiene que ir y sabe lo que tiene que hacer y lo hace, pero los hombres somos más difíciles para esas situaciones. Como he dicho algunas veces, yo no puedo hablar del hermano, de la hermana, de su experiencia, porque no sé qué sintió, pero sí puedo dar un testimonio de alguna vez que me llevaron a mí al hospital. La primera vez que yo estuve mal de los riñones, no sé si alguien ha estado mal de los riñones y sepa lo que es un dolor de riñón. La primera vez que me levanté a medianoche con dolor de riñón, ¿sí? Me levanté, pero era un dolor terrible. Me paraba, me sentaba, me acostaba y no podía uno estar un minuto en paz, porque es tan fuerte el dolor que no pudo uno estar. Y me desmayaba y me volvía a incorporar y otra vez el dolor. Me llevaron en coche, fueron sobrino por el coche, me llevó al hospital. Llegamos al primer hospital, no me recibieron. No sé por qué, pero la urgencia era para entrar al hospital y que me esperara tantito. No pudo esperar. Nos fuimos a otro hospital. Pero antes de llegar al hospital, cuando estábamos en la casa, me dijo mi esposa, ¿te llevo al hospital?
¿Y qué creen que le dije? Sí. ¿Por qué? Porque era tan fuerte el dolor que no me podía yo decir, no, me aguanto tantito, porque es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Hasta que de verdad no aguantamos y vemos la situación muy difícil, es cuando decimos, sí, vamos al hospital. Para ir a la iglesia a veces parece que decimos lo mismo. Ay, no, ¿para qué vamos a la iglesia? Yo no necesito la iglesia. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Nada más a escuchar? ¿Venimos nada más a cantar? ¿Venimos a desahogarnos un poquito, a sentirnos más tranquilos? ¿A que vean los hermanos que sí vine hoy? ¿O a qué venimos? ¿Sí hemos sentido alguna vez ese dolor que nos lleva a los hospitales? ¿O hemos visto o sabido de alguien que realmente, pues hay que llevarlo al hospital, porque si no se lleva al hospital, se muere, ¿no? Hay quienes dicen, pues 5 minutos más y se muere. ¿Los hospitales para qué son? Pues no son para visitarlos y vengo a descansar como un hotel, ¿verdad? Pago mi cuarto y me atiende una enfermera y aquí estoy una semana. Para eso no son los hospitales. Para eso, pues, un hotel y ahí llega la recamarera y hay servicio a cuartos y ahí puede estar. Ahí sí puede llegar a descansar, pero un hospital llegan los enfermos. ¿Cómo nos sentimos espiritualmente? ¿Realmente nos sentimos bien? Y cuando salimos, ¿cómo salimos? ¿Salimos curados o no salimos? ¿O salimos menos mal que el hermano? Así como el fariseo, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno que yo no soy como aquel! ¿Cómo dice el fariseo? ¿Cómo dijo? A partir de los versículos 11, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, no sé qué haya hecho pero ni aún como yo no soy como él. Yo creo que a veces venimos así. Yo no tengo necesidad de Dios cuando realmente debemos venir como el publicano. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios que debemos ser? Vamos a buscar en la carta a los Romanos, capítulo 12. San Pablo le escribe a los Romanos y en el versículo 12, versículo 3, da una enseñanza, Dios a través de este apóstol, y dice en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo no tengo tanta necesidad como otros que sí deberían venir al templo, ¿verdad? A veces pensamos eso o me equivoco. Fulanito sí debería venir, yo no estoy tan mal. Pero dice que cada uno piense de sí como debe ser. ¿Cómo estoy? No cómo estoy comparado con el otro. ¿Cómo me siento yo delante de Dios? ¿O nos sentimos muy limpios? ¿Estaremos limpios? ¿Estaremos sin necesidad de medicina? Si estamos enfermos, pues tenemos que reconocer a dónde tenemos que ir y a qué vamos. Vamos a buscar ser atendidos. No decir, pues bueno, sabemos que hay lugares donde llega uno, hospitales, y pues tiene uno que esperarse hasta que lo atiendan. Y si tiene uno dolor, pues tiene uno que hacer más, como que me duele más para que me puedan atender, porque si no, no me hacen caso. O que dicen, si no hay sangre, si no hay temperatura, pues no es urgencia. Pero nosotros buscamos este hospital donde nos van a atender. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad. No es, hace 8 días les mencionaban en el mensaje, yo no estuve, pero yo lo sé, que les dijeron que aquí no es un museo de santos. Los que estaban aquí estuvieron y escucharon, o yo supe mal. ¿Sí les dijeron eso?
que aquí no era un museo de santos. Entonces, a veces pensamos y creemos que las iglesias son para los santos, así como tienen la iglesia católica los nichos para sus santos. Ese es el lugar de la iglesia. Y a veces muchos piensan que los que venimos aquí somos perfectos, cuando realmente nuestra vida es también de necesidad espiritual. Cuando también tenemos problemas, cuando nuestros hijos, los que somos papás, pues no hacen lo que nosotros quisiéramos que hicieran en la obra de Dios, o cuando nuestros hermanos, nuestros familiares, cuando nuestros amigos quisiéramos que pudieran acercarse más a Dios y no lo hacen. Tenemos problemas, tenemos angustias, y esa angustia nos provoca una enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque quisiéramos que estuvieran aquí. Aquí no les gustaría que estuviera toda su familia carnal aquí. Pero a veces oímos oraciones, pues por mi hijo que no está, por mi papá que no está, por mi tío que no está, por mi sobrino. ¿Sí escuchamos eso? Quiere decir que estamos enfermos, que tenemos una necesidad espiritual. Entonces, venimos, pero no somos mejor que los demás. Por lo tanto, pues debemos considerar eso. Hay una pregunta que pudiéramos hacernos y podemos dejar abierta. Dice en nuestro pasaje que ya dimos lectura de San Lucas acerca del fariseo y del publicano, y preguntarnos a cada uno, no pensando en los demás, ¿hay algún fariseo aquí? ¿O yo soy fariseo aquí? ¿Soy yo el fariseo? ¿Por qué el Señor, por qué Dios nos habla de esto a la iglesia? Pues porque en la iglesia hay o no hay. A veces somos así y somos como el fariseo. Y uno decir, sí, yo sé que el hermano es, yo sé que la hermana es. No. Yo soy muchas veces así porque pienso que soy mejor que el otro. Y eso me está haciendo ser como el fariseo. Decir, yo soy mejor. El que está aquí junto a mí es el que necesita. Es para él el mensaje, y a veces hasta codeamos, ¿verdad? Te hablan. Y al hacer eso, ¿qué creen? Pues el fariseo estamos siendo nosotros, ¿verdad? Cuando estamos diciendo, ¿te hablan a ti? No te hablan a ti, me hablan a mí. Entonces Dios me está hablando a mí, que no me convierta yo en un fariseo diciendo, aquel sí necesita. Gracias a Dios que yo no soy como mi hermano que está aquí junto, él sí. Yo creo que el mensaje era para él, ¿verdad? A veces pensamos así. Y no, el mensaje es para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿soy yo el fariseo del templo? Y luego irnos a la otra pregunta, ¿cuál es el propósito del hospital? El propósito del hospital es atender y sanar a los enfermos o tenerlos ahí. Aunque alguno dirá, bueno, en un hospital privado les conviene tener al enfermo ahí, ¿verdad? Y si mientras más dure, pues mientras alcance a pagar, no hay problema. Pero el propósito de los hospitales no es tener ahí a los enfermos, sino que salgan rápido, que sanen. Bueno, nosotros aquí, pues tendremos que estar aquí hasta que el Señor nos llame, porque mientras el Señor no nos llame, vamos a estar enfermos y vamos a tener necesidad de la medicina. Mientras el Señor no nos lleve, pues estaremos enfermos. Para eso está la iglesia, para venir y pedirle a Dios que nos sane, que nos quite todas esas cosas que tenemos malas que nos dañan. Cuando nos duele el pie, ¿qué hacemos? Pues vamos con el médico a que nos diga a ver qué tiene, ¿no? O nos aguantamos el dolor, nos gusta tener el dolor, porque también habrá gente que le gusta tener dolor y gente que le gusta estarse quejando y que le pregunten, ¿y ahora qué tienes? Pues me duele el pie, y ahora, no, ahora me duele el otro, y la otra semana, no, pues ahora me duele el brazo, y a lo mejor no le duele, ¿verdad? Son enfermedades mentales, pero les gusta que le estén preguntando. Pero si realmente tenemos un dolor, ¿qué hacemos? Pues hay que buscar cómo quitarlo, ¿verdad? No podemos estar soportando el dolor, y menos si Dios nos enseña que no debemos estar soportando las enfermedades. Bueno, hay un lugar que se llama iglesia donde venimos a
buscar a Dios. ¿Qué hacemos en el hospital? Bueno, buscamos ser sanos. En la palabra de Dios, ¿qué nos habla acerca de la sanidad y de la santidad? Porque venimos para buscar a la santidad, estamos en un proceso de santidad, no estamos todo el tiempo enfermos igual, ¿o sí? Tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Cuando llegamos al hospital es para ir mejorando. Hay quienes están un día nada más, hay quienes están 8 días, hay quienes están en observación, hay quienes pues tienen que esperar. Los que están en coma, pues ni modo, no los pueden sacar, tienen que esperar ahí. Pero el proceso debe ser un proceso de mejoría. Nuestro proceso de mejoría se llama santidad. Vamos en un camino de santidad. Y si no tenemos santidad, ¿qué va a pasar? Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, ¿qué va a suceder si no tenemos santidad? Si no nos preocupamos por buscar la santidad. La santidad es un proceso que vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras estamos en ese proceso, versículos 14 al 16 de Hebreos 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, perdón, no es el 12, es el 13. El 12, versículos 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿quieren ver a Dios? ¿Quieren todos ver a Dios? ¿Qué necesitan? Santidad. ¿Dónde la van a buscar? ¿Dónde la van a obtener? ¿Dónde van a aprender? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Es decir, menospreció una bendición por un antojo. Algo que se le antojó, una tentación, y vendió una bendición de Dios. Nosotros tenemos la bendición de venir aquí. Y tenemos la bendición de que estén abiertas las puertas. ¿Recuerdan cuando estaban cerradas las puertas? ¿Cómo nos sentíamos en nuestra casa sin poder ir al hospital? ¿Cómo se sentían sin estar en el hospital, iglesia? ¿Se sentían bien? A lo mejor alguno decía: ay, sí, qué bueno, hoy no me levanto temprano, hoy no me arreglo, y bueno, pues ahí podemos ver el video, podemos poner la grabación, y a lo mejor no me conecto por Zoom, veo la grabación, no necesito arreglarme para atender el culto. Y alguno dirá: ay, sí, qué comodidad. Pero realmente eso sentía nuestra alma, no nos sentía una necesidad, no nos sentíamos mal por no venir a la casa de Dios. Cuando estamos enfermos en nuestra casa y estamos acostados y no podemos venir, ¿cómo nos sentimos? Y decimos: ay, hoy es día de descanso, hoy no voy al templo. O sentimos esa necesidad, y aún más la necesidad porque estamos enfermos físicamente y porque necesitamos el alimento espiritual, necesitamos la medicina. ¿Para qué vamos al hospital? ¿Nada más para que nos atiendan ahí, nos tiendan en una cama, en una camilla? No, ¿verdad? ¿Para qué vamos al hospital? Pues para ser atendidos, para que nos den el medicamento, para que nos den, si estamos heridos, nos den alguna medicina. Porque alguno dirá: bueno, yo ya fui al doctor. ¿Y te tomas la medicina? No, pero ya fui con el doctor, ya sé qué tengo. ¿Y eso lo va a curar? ¿Podemos curarnos con ir a ver al doctor nada más? Porque va a decir: no, pues yo ya fui a ver al doctor. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que estaba yo mal del estómago y me dijo que tomara estas medicinas. Pero me sigue doliendo. ¿Y estás tomando las medicinas? No, pero ya fui a ver al doctor. Y a veces pensamos que con eso nos vamos a curar, y venir aquí es como decir: bueno, pues sí, ya fui al hospital, pero no me tomé la medicina. ¿Cuál es la medicina que nos dan aquí? La palabra de Dios.
Cuando nos hemos lastimado y nos ponen primero el alcohol y nos ponen el mertiolate, ¿qué sentimos? El dolor, ¿verdad? Y decimos, ¡ay! Y a veces, por eso muchas veces no queremos ir ni que nos curen, porque decimos a veces, no, el momento de la curación nos duele más, pero ya después va disminuyendo el dolor. Y ya después de que nos pusieron eso y nos ponen una pomadita, ¿cómo sentimos? Decimos, se siente rico cuando nos ponen la pomada, ¿verdad? Bueno, ese es el bálsamo de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos para nuestras heridas, ese bálsamo que nos diga, ¡ay, sí se siente rico la medicina! Y el bálsamo, pues es precisamente para curar las heridas, es una sustancia para heridas, llagas y cuando estamos lastimados. Entonces, tenemos lastimado, nos ponemos una pomada y ese es un bálsamo. Y preparan los bálsamos de tal manera que sintamos alivio. Cuando leemos la palabra de Dios debemos sentir alivio. ¿Cuántas veces hemos tenido algún problema y leemos un pasaje y decimos, ya entendí lo que Dios quería de mí? Ya entendí lo que Dios me estaba diciendo. O ya sentí ese consuelo. Porque a veces hay tantas cosas y tantas situaciones y problemas que estamos pasando que a veces no sabemos qué decir. Llega un hermano con algún problema y ¿qué le decimos? Quisiéramos resolver su problema, pero no lo podemos resolver. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a orar, vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios y eso nos sirve de bálsamo, de consuelo. No vamos a resolver el problema, pero podemos dar el bálsamo para que duela menos. ¿Y cuál es ese bálsamo? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios es la medicina. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, encontramos algo sobre esta medicina. Proverbios 3, versículos 1 al 8, dicen de la siguiente manera: Hijo mío, no te olvides, ¿de quién? De mi ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. No te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si no venimos al hospital y estamos desangrándonos, ¿qué pasa? Pues afuera del hospital nos vamos a morir. Pero si estamos en el hospital y somos atendidos y nos dan el bálsamo y tenemos esto que dice aquí, dice, larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. No digamos, yo puedo, yo sé, yo salgo, yo solito puedo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será ¿qué? Medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Dicen en otras versiones, este último pasaje que acabo de leer, que será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. En otro dice que será refrigerio para tus huesos. El tuétano lo que hace es generar las células óseas, ¿verdad? Entonces tiene un trabajo, fortalecer nuestro cuerpo, nuestros huesos. Y eso hace también la palabra de Dios, fortalecer nuestros huesos espirituales. ¿Qué función tiene el hueso? Si no tuviéramos hueso, ¿cómo sería nuestro cuerpo? Exactamente, así todos, pues ni podernos levantar, ni podernos mover, ¿verdad? Hacer puro músculo. Pero gracias a Dios que diseñó nuestros huesos, nos mantenemos en pie, levantamos los brazos, cargamos y nos movemos. Bueno, ¿y el tuétano qué función tiene? Pues precisamente que esos huesos estén firmes y sanos. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Si no tuviéramos esa palabra de Dios, ¿cómo seríamos nuestra vida espiritual?
pues sí, todo sí, y no habría problema, pero cuando vienen las pruebas y las tentaciones, pues no podemos mantenernos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para estar firmes? Pues tener esa medicina que mantiene nuestros huesos firmes. Y dice también en el versículo 8, porque será medicina a tu ombligo. ¿Qué función tiene el ombligo? Sino, pues ahorita ya nada, ¿verdad? De adorno. Y hay quienes se ponen adornitos ahí en el ombligo. Pero ¿cuál fue el propósito del ombligo? Cuando nacemos, exactamente al momento de cortarlo, ¿sí?, hay un rompimiento y entonces nuestra vida comienza a ser independiente. Cuando todavía estábamos en el vientre de nuestras madres, pues estamos dependiendo de ellas. Al momento de nacer, ¿qué es lo que hacen? Cortar, ¿verdad? Por eso muchos dicen que ya los niños grandes deben cortar su ombligo, deben ser un poquito más independientes, ¿verdad? Eso se refiere. Pero exactamente cuando nacemos, eso significa, el cortar el ombligo significa pues una independencia, que el aparato respiratorio comienza a ser independiente. Mientras estamos en el vientre de nuestras madres, ¿nuestro aparato respiratorio es independiente? No, todo lo recibimos de la mamá. Al momento de salir y al momento de cortar el ombligo, nuestra vida es independiente. ¿Qué necesitamos? Pues también ser independientes, pero dependiendo ahora de Dios, ¿sí? Nuestra vida es diferente, por eso dice que va a ser también medicina a nuestro ombligo. También cambia el régimen circulatorio. Ese corte de ombligo, ¿qué pasa con nuestro sistema circulatorio? Pues deja de depender de la mamá, y todo lo que dependíamos de la mamá, ahora depende de nosotros. Por eso dice aquí la palabra de Dios que el ombligo es algo importante. Y entonces dice que va a ser medicina al ombligo, lo que necesitamos, nuestra independencia, depender ahora de Dios. Por eso debemos nosotros buscar esa medicina. También en el libro de los Proverbios, capítulo 4, los versículos 20 al 22, dicen: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Y a quién le habla cuando dice hijo mío? ¿A los de allá afuera? ¿A los del mundo? ¿O a nosotros? ¿A quién le habla? ¿O le habla al hijo de Salomón? ¿O a quién se refiere? Nos habla a nosotros. Dios nos habla a través de su palabra y nos dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Esta es lo que tenemos que estar atentos. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. ¿Y qué? Medicina a toda su carne. Y textualmente podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo va a ser medicina a mi carne, a mi cuerpo? No, ¿verdad? Se refiere a mi vida espiritual, a mí, a mi ser. Medicina espiritual para mi vida espiritual. ¿Qué voy a tener aquí en la iglesia? Pues mi palabra de Dios. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué no la puedo tener en mi casa? Yo la puedo leer en mi casa y ahí me puedo curar. ¿Y será suficiente? Si fuera eso suficiente, tendríamos que quitar los mensajes, ¿verdad? Entonces, pues nada más venimos, oramos, cantamos y vámonos. Pero sabemos que Dios nos habla y nos manda sus reflexiones a través de su palabra. Y a eso venimos, a escuchar la palabra de Dios. Y a veces hay quienes dicen, no, yo no estuve de acuerdo con lo que dijo el que vino a predicar hoy. Bueno, pues eso le pueden decir, Dios no estuve de acuerdo con el mensaje de hoy, porque los mensajes son de Dios. No es algo que yo escribí y que me inspiré y que dije, yo creo que esto es bueno para la iglesia de Xicalco, para este domingo, me voy a inspirar y voy a escribir algo. Porque ¿qué va a pasar? Pues no voy a mencionar la Biblia, ¿verdad? Para que no se cansen, no se aburran, no se estén en desagusto, ¿verdad? No estén inconformes. Y entonces va a decir, no, pues mejor para que no haya ningún algo que no les parezca, ¿saben qué? Les voy a decir algo mío y ahí sí pueden no estar de acuerdo.
Pero lo que estamos viendo es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y cuando viene el mensaje, ¿qué es lo primero que hay antes del mensaje? Hay una oración pidiendo que Dios nos hable a través de su palabra y a través del que está predicando. No son mis ideas, no es algo que yo haya inventado, es lo que Dios nos quiere decir hoy. Y si no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, pues no están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo con Dios. Y hay muchos que no están de acuerdo con Dios y dicen, no, es que eso ya pasó de moda, es que eso ya no es. Y por eso también hay muchos que dicen, no, es que ese libro, el Antiguo Testamento sobre todo, ya no es aplicable. No, todo es aplicable porque sigue siendo la palabra de Dios. ¿Cuándo deja de ser activa y actual la palabra de Dios? Nunca. No va a pasar de moda. Para el Hijo de Dios siempre va a ser la palabra de Dios. Entonces, pues aquí dice, ¿verdad?, que va a ser medicina, ¿para quién? A toda su carne. Cuando decimos, muchas veces decimos, es que la medicina, este medicamento es para el estómago. Y nada más curará el estómago y ya nada más. ¿Qué pasa cuando algo de nuestro cuerpo está enfermo? Hay nada más el estómago se siente mal o a veces nos sentimos decaídos, nos duelen las piernas y no es por las piernas, es por el estómago. Entonces dice que cuando dice la palabra de Dios, ¿no?, que cuando algo está enfermo, todo el cuerpo se enferma. Y entonces si el medicamento es para una parte especial, pues decimos que es para todo, porque nos va a levantar el ánimo y vamos a sentirnos bien. Por eso es para todo nuestro cuerpo. Entonces la palabra de Dios es para todo nuestro cuerpo, para nuestra vida diaria, no solamente para nuestra vida dominical. Dice también en el libro de los Proverbios, el mismo capítulo 4, en el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Si no está la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué hay? Pues no hay vida, ni vamos a tener vida eterna. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nuestro corazón no está en buscar a Dios, pues aunque vengamos y vivamos aquí y digamos que nos presten un lugarcito allá en el rincón para dormir y vivir aquí, no nos va a salvar. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón no está en Dios, te balde todo lo demás, porque de él mana la vida. Termino con algunos ejemplos de quién nos sana, porque vamos al hospital y bueno, llegamos y esperamos que quién nos atienda. Pues el médico, ¿verdad? El médico es el que sabe qué nos va a dar, qué nos va a atender, si hay que sacar radiografía, si hay que operar, si hay que quitar algo, ¿verdad? Porque pues a veces hay que sacar la vesícula, a veces hay que sacar el riñón, a veces hay que sacar algo que nos está doliendo y que ya no funciona. Pero necesitamos un médico que sepa. ¿Quién es nuestro médico aquí? No es el predicador, es Dios. Venimos a buscar a Dios. Jesús sanó. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 4 y vamos a ver solamente 3 pasajes de cómo Jesús sanó. San Mateo capítulo 4, el versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra de Dios: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? ¿Sanando qué? Algunas enfermedades, las graves, los que él consideraba que podía, las más ligeritas. ¿Qué tipo de enfermedad? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Y todo eso está aquí en la Biblia, cada uno de los que sanó. ¿No? Porque dice muchos, menciona algunos. Y que paralítico que estaba aquí, que el ciego de allá. Pero cuando dice aquí todo lo que sanó, por eso dice que si se escribiera todo lo que el Señor Jesús hizo, pues no alcanzaría para escribirse. ¿Por qué? Porque es tanto lo que hizo y tanto que enseñó. Mi enfermedad no está ahí, ¿me va a curar el Señor? Mi pecado es muy grande, ¿me sanará? ¿Qué hizo Pablo cuando no conocía al Señor? Mandó matar, mandó azotar. ¿Y cómo fue perdonado? Porque Dios es muy grande, ¿verdad? Y a veces decimos, no, es que mi pecado es muy grande, y hay muchos que dicen, no, yo no voy al templo porque Dios no me va a perdonar. Si buscamos a Dios y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Aquí dice que ¿no? Todo tipo de enfermedad sana todo tipo de pecado. Realmente necesitamos acercarnos a Dios. Y entonces decir, mi enfermedad es mucha, es muy grande. No, es que mi enfermedad es menos que la de allá. Aquel hermano sí está mal. Está mal el hermano. Y entonces nos lo vemos como los fariseos, ¿verdad? Decir, no, mi enfermedad no es tan mala. Pero delante de Dios, ¿cómo es mi enfermedad? Yo digo que es muy grande. Yo uso mucho el ejemplo de la ropa blanca y de la ropa negra. Si traigo ropa negra y le cae mole, ¿qué pasa? Mis cuentas se dan, ¿verdad? Pero si traigo mi camisa blanca y le cae una gotita de mole, el hermano comió mole, ¿verdad? Así es, cuando estamos más cerca de Dios y hacemos algo malo, todos se fijan y todos se dan cuenta. Y decimos, como aquel hermano, ¿no? Y cómo presumía y decía, y miren todo lo que hizo. Se enojó el hermano que nunca se enoja, el hermano que predica se enojó. ¿Cómo? Pero es la manchita en la camisa blanca, ¿verdad? Pero cuando todos traemos nuestro traje negro y lleno de mole, nadie se da cuenta. Y a veces así somos, ¿verdad? Y decimos, no. Delante de Dios, mientras más cerca estemos, cuando cometemos algo malo, es más grande. Así debemos sentirnos, que nuestra mancha es grande y que necesitamos realmente que Dios limpie esa manchita, para nosotros manchita, pero realmente se ve mucho y nos da pena, ¿verdad? Mi camisa blanca y la tapamos. Y así queremos ser con nuestros pecados y nuestras faltas. Dios puede limpiar eso, pero necesitamos acercarnos a Dios como lo hizo aquel publicano. San Marcos capítulo 5. Versículos 25 al 34. Y una mujer que estaba con flujo de sangre, 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y había aprovechado. Antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. ¿Qué está sucediendo aquí? Versículo 33 y 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Tenemos fe de que Dios nos va a perdonar? Nos podemos acercar a Dios diciendo, si yo me acerco a Dios, puedo ser sano. Si me acerco al Señor Jesús, por la muerte que Él sufrió en la cruz, puedo ser salvo.
pero necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos ir y tocar el borde. ¿Qué fue lo que hizo que fuera sana ella? ¿Que el Señor Jesús le dijera, eres sana? ¿O fue su fe? Porque dice su fe te ha salvado. Entonces necesitamos fe, pero necesitamos esa fe. ¿Y dónde vamos a sacar esa fe? Pues de la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a conocer a Dios? ¿Quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a fortalecer nuestra fe? Y termino con el Salmo 91. Dice el Salmo 91, los versículos 14 al 16. Dice: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciaré lo de larga vida y mostraréle mi salud. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos depender de Él, necesitamos invocar su nombre y Él nos responderá. ¿Cuánto tiempo tarda el Señor en respondernos? El tiempo que Él sabe que es el necesario. A veces decimos, ay, Dios no me contesta. Y aquí dice que voy a invocarlo y me va a responder. Sí, me está respondiendo. A veces me responde no, a veces me responde espérate, y a veces me responde sí de inmediato. Pero para Dios no podemos exigirle, Dios, te doy 24 horas para que me contestes. ¿Verdad que no podemos hacer eso? Podemos pedirle a Dios y Él nos va a dar de toda la paciencia para darnos una respuesta. ¿Cuánto tiempo tarda esa respuesta? No sabemos. Dios nos va a dar paciencia, nos va a dar fortaleza y nos va a dar todo lo que necesitamos. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero Dios nos va a dar ese bálsamo, eso que realmente necesitamos cuando estamos angustiados, cuando estamos adoloridos, y realmente sí sentimos ese bálsamo cuando llega en su momento. Gracias a Dios, después de más de 15 años, Dios nos mandó un bálsamo. Estar esperando y estar en angustia de qué es lo que va a pasar, qué va a suceder ahora, qué trámites vamos a hacer. Cuando llega ese bálsamo, es algo que realmente se siente tan bien, nos alivia de dolores, de angustia, y sabemos que Dios ha estado todo ese tiempo. 15 años. Todavía la herida no acaba de curarse, pero ya nos dio un bálsamo para la herida más grande. Entonces, ¿qué falta? Pues esperar y seguir dependiendo de Dios. Pero si no buscamos a Dios y si no estamos en su iglesia, y como alguna vez comentábamos, qué bueno que estamos en los caminos de Dios cuando llegan las pruebas. ¿Se imaginan la misma prueba estando lejos de Dios? Mejor no se imaginen, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar en su casa, que estamos aquí y podemos aprender de Dios. Escuchemos a Dios y sintamos ese bálsamo que el Señor nos da. Que Dios les bendiga.